Bienvenidos a este vídeo. Hoy hablaremos sobre las funciones asíncronas en JavaScript y cuál es su importancia a la hora de tener un código limpio y leíble, por decirlo así. Por eso, hoy aprenderemos sobre estas funciones. Miraremos un versus entre una función callback, una función o una promesa o promise y un proceso assignAwait o una función assignAwait. Y miraremos todas y cada una de estas cosas. No se olviden de dejarme allí en los comentarios si a ustedes les gustaría trabajar más con los callback, con las promesas o con los assignAwait. ¿Cuál es el que ustedes utilizan en su vida o su diario vivir como programadores? Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Me pueden dar like en este canal, suscribirse, así me ayudan de todo un poquito. Entonces, si están listos para comenzar, comencemos con esta vídeo de funciones asíncronas en JavaScript. Vamos a comenzar rápidamente. Se van a crear rápidamente, por decirlo así, una carpeta en su escritorio. Se va a llamar funciones asíncronas en JavaScript. Aquí las pueden ver en mi escritorio. Y van a crear, en teoría, 5 archivos. El primero va a ser un index.html, el otro va a ser la función héroe, que es la con la que vamos a trabajar, y vamos a explicar la importancia de las funciones asíncronas en JavaScript. Pasaremos primeramente por el callback.js, después empezaremos rápidamente por el proceso o por la función promesa y después finalizaríamos con la función assignAwait, para que ustedes entiendan la importancia de utilizar estas funciones en torno a su código. Va a generar mayor legibilidad en el código, va a generar que yo lo pueda comprender mucho mejor y que si estoy trabajando con un grupo de programadores, en mi equipo de programadores, ellos también pueden entender mi código. Esto genera buena práctica en torno a la programación. Para eso vamos a explicar esta parte de funciones asíncronas en JavaScript. Ahora sí, vamos a comenzar rápidamente. Lo primero es que nos vamos a ir al index.html y vamos a colocarle HTML5, listo, tab, y el documento se va a llamar rápidamente funciones asíncronas, listo, asíncronas en JavaScript. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos la función asíncrona de JavaScript. Ahora le hacemos rápidamente los scripts. Entonces coloquémosle aquí script rápidamente. Le vamos a colocar aquí un source. Ese source vamos a lanzar todos y cada uno de los archivos así en orden, función héroe. Vamos a copiar nosotros dos archivos rápidamente. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Listo. El otro se va a llamar rápidamente callback.js. Vamos a quitar un JS. Listo. El otro se va a llamar promesa.js rápidamente. Y el otro se va a llamar rápidamente assignAwait.js. Listo. Eso es todo lo que vamos a ejecutar. En ese momento ya tenemos ejecutado nuestro código. Le doy guardar, pero vemos que no hace nada. Yo podría abrir este documento de dos maneras. Uno, yéndome rápidamente a donde está mi archivo index.html y abrirlo aquí rápidamente en mi navegador. Pero esto lo voy a evitar. Me voy a descargar o descárguense la extensión rápidamente, Live Server. Listo, descárguensela. ¿Sí? Live Server. Se llama Live Server. Aquí está. Y esta principalmente lo que les va a permitir es que cuando ustedes hagan cambios se los hagan inmediatamente en su navegador. Entonces para ejecutarlo lo podríamos hacer de aquí abajo o rápidamente le hacemos Command Shift P y le vamos a buscar Live Server. En este caso le voy a decir que abra Live Server, que lo ejecute. Y listo, ya me lo ejecutó. En este caso me lo ejecutó en mi otro navegador. Voy a copiarme esta dirección. Listo, voy a cerrar este otro navegador y voy a pegarlo acá. Listo, index.html. Vamos a ver que esto funciona correctamente o que los archivos quedaron bien enlazados. Para eso voy a ir a función héroe, voy a colocar aquí rápidamente una alerta, listo, y le voy a colocar hola con string, hola amigos, listo, vamos a colocarlo aquí y vemos que quedó bien enlazado. Eso quiere decir que quedaron bien enlazados nuestros documentos. Vamos a guardar nuevamente, ahí ya recargó. Y en el index.html nos vamos a quedar lo siguiente. Vamos a crear rápidamente un div de tipo container. Entonces vamos a colocar la clase container. Listo. Rápidamente container. Esa clase container va a tener rápidamente un h2
va a tener, ya le colocamos el título, va a tener una imagen IMG y va a tener rápidamente un BR para un salto de línea y un botón. Listo. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente aquí es que vamos a colocar aquí callbacks. Listo. Callback. Rápidamente. Vamos a colocar aquí rápidamente callbacks. Listo. Vamos a colocar aquí una imagen. La imagen la tengo aquí en Pixelfile. Ustedes solo buscan JavaScript y copian la dirección de la imagen. Copiar dirección de la imagen. La vamos a pegar acá. Si yo la dejo así, quedaría muy grande la imagen. Por eso le voy a colocar un width de 100 rápidamente y un height de 100 también. Listo, verifiquemos que no haya quedado nada. Claro, se me borró mi le voy a colocar aquí un finalización. Listo. Por último, el botón. Listo, vamos a crear un evento, un click de JavaScript. Listo, para ejecutar una acción y ya la vamos a ejecutar ahorita cuando creemos nuestra función héroe. En ese caso ya tendríamos aquí nuestro onClick. Y por último este botón se va a llamar alerta. Listo, vamos a darle guardar y aquí ya ejecutó mi callbacks, alerta y JS. Vamos a pegarlo 3 veces. Acuérdense que vamos a ver los callbacks, los assignAwait y todo lo que tiene que ver con procesos o promesas. Entonces aquí vamos a colocarle promesas y aquí vamos a colocarle assign await. Listo, perfecto. Ya tendríamos ejecutado hasta este momento nuestro código y ya tendríamos funcionar nuestro código. Ahora sí, ya no vamos a necesitar nada más este index.html. Ahora vamos a comenzar con lo siguiente. Tenemos configurado nuestros archivos, por decirlo así, para trabajar de manera correcta. Lo único que nos faltó fue inspeccionar aquí para colocar nuestra consola, que es donde vamos a trabajar a continuación. Le vamos a dar acá consola y ustedes aquí pueden modificarla si la quieren completa, o sea, aparte en una ventana aparte. Si ustedes quieren la consola, ¿sí? Aquí mismo al lado derecho, si lo quieren al lado izquierdo o si la quieren abajo. Yo la voy a colocar y la voy a dejar abajo. ¿Listo? En ese sentido vamos a trabajar aquí en consola. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos imaginemos o vamos a crear una función. Imaginemos que nosotros queremos llamar un héroe. ¿Listo? Ese héroe principalmente lo vamos a llamar por cierta cantidad de tiempo en milésimas de segundo y lo vamos a hacer a través de la función SemptyOut. ¿Listo? Entonces ejecutemos esta función. Vamos a crear una función. Esa función se va a llamar llamar héroe. Listo, héroe, perfecto. Esa función se va a llamar héroe. Listo, y esa función va a llevar de tipo o va a llevar un tipo string, es decir, va a pasar en esa función algo, un nombre, en teoría el nombre del héroe de tipo string. Listo, aparte de eso lo va a ejecutar una función SemptyOut para que me lo ejecute en cierta cantidad de tiempo, me ejecute ese string o ese héroe que yo voy a llamar. Listo, coloco aquí rápidamente y voy a decirle que por favor me devuelva por favor ese string o ese héroe que imprimo en consola. Entonces ese string me lo va a imprimir .log. Listo, me lo ejecute en consola. Listo, es decir, me va a llamar mi héroe en consola. Por otro lado, le voy a ejecutar una función que se va a llamar mathfloor para que ese mathfloor para que me ejecute un número entero y me lo redondee. Listo, ya sea al máximo, ya sea negativo o positivo, me lo redondee. Por otro lado, voy a ejecutar nuevamente la función math. Listo, .random para que me mande llamar a ese héroe de manera aleatoria. Listo, en milésimas de segundo me llame llamar ese héroe. Listo, y a ese le sume 1. Listo. Entonces lo que hace esta función principalmente es que va a crear una función. Esa función va a llamar a un héroe que va a ser de tipo string. Va a colocar un tiempo para llamar a ese héroe. Me lo va a imprimir en consola con la función de flecha. Listo, console.log. Me lo va a imprimir ese string o ese héroe en consola. Me va a redondear ese número aleatorio que yo lo paso acá y me lo va a imprimir en consola en milésimas de segundos. Eso es lo que va a hacer esta función principalmente. Ahora lo que vamos a hacer rápidamente, listo, es llamar nuestros héroes. Todavía no hemos hecho nada. Ya hemos configurado la primera función que nos va a llamar al héroe, pero no hemos colocado el nombre de los héroes que queremos llamar. Démosle una función, listo. Esta función principalmente llamémosla llamar todos los héroes. Entonces yo coloquémosle aquí
llamar all de todos los héroes. Listo, all héroe. Listo. Voy a cerrar aquí llaves rápidamente, voy a ejecutar aquí mi función y voy a hacer llamar a estos héroes. ¿Cómo hago para llamar a esos héroes o para colocar ese string a ese llamado? Si nos acordábamos, la función empieza con un string, es lo que me va a llamar. Entonces lo voy a colocar aquí, llamar héroe, abro paréntesis y le voy a colocar el nombre del héroe. En este caso voy a llamar primeramente a Hulk. Listo, Hulk. Después puedo llamar al Capitán América, después a Spider-Man, en fin, los llamados que ustedes quieran hacer. Voy a colocar aquí Iron Man y voy a colocar aquí rápidamente Spider-Man. Listo, y ya tendríamos aquí nuestros llamados a nuestros héroes. Listo, en ese caso yo voy a llamar a Hulk, voy a llamar a Iron Man, voy a llamar a Spider-Man. Hasta ahí todo bien. Si yo guardo esta consola no me debería arrojar ningún error. Vemos que no me arroja ningún error. Pero ahora aquí no me muestra mis héroes en consola. Entonces llamemos a esos héroes. ¿Cómo lo haríamos? Pues le hacíamos llamar all héroes y invocamos la función para que nos lo mande llamar. En ese caso vemos que nos ejecuta Hulk, nos ejecuta Spider-Man y nos ejecuta Iron Man. ¿Listo? Bueno, hasta aquí nuestra función está entendible. Voy a coger mi función, voy a llamar a cada héroe, cada lugar de tiempo. Listo, y lo voy a imprimir en consola. Pero en teoría esto es como molesto, ¿no? Porque yo quisiera, por ejemplo, que primeramente me hubiera llamado Hulk. En teoría lo hizo. Quisiera que después me hubiera llamado a Iron Man. En teoría no lo hizo, me llamó a Spider-Man. Y de últimas me llame a Spider-Man y me llamó a Iron Man. Si yo vuelvo y hago cambios con Command S o Control C, me exprime primero me va a llamar a Spider-Man, después a Iron Man, después a Hulk. Y esto lo que busca principalmente es como molesto, no sé, no me gusta. Imaginémonos qué tal que yo tuviera, por ejemplo, que llenar no sé, un formulario. Y en el formulario las personas tuvieran que llenar algunas preguntas. Y yo colocara esta función sendOut para que inmediatamente el formulario durara cierta cantidad de tiempo. Y que me ejecutara a través de esta función cada pregunta. ¿Listo? Y que la primera pregunta que me llamaran fuera, por ejemplo, Spider-Man, algo sobre Spider-Man. Y esa sería la pregunta número 1. Y después me llame la pregunta y me lleve Iron Man, y esa sería la pregunta número 8. Y después me llame la pregunta rápidamente, no sé, es Hulk, y esa sería la pregunta, por ejemplo, 14. Entonces vemos que esto todavía no es efectivo, debido a que me está imprimiendo las funciones, listo, en mi consola, pero de manera aleatoria, pero yo quisiera que me lo ejecutara en orden, es decir, que primero me llamara a Hulk, después a Iron Man y después a Spider-Man, o que me ejecutara primero la pregunta 1, después la pregunta 2 y después la pregunta 3. Pero esto no está pasando así. Y esto principalmente se debe, listo, a que estas funciones son asíncronas o esta función es asíncrona. Esto quiere decir que cada función se ejecuta en cualquier tipo de orden, listo. Y cada función, esta llamar héroe, tiene su propio sendOut. Por eso ejecuta primero Spider-Man, después ejecuta Iron Man y después ejecuta Hulk. Cada una trabaja de manera independiente. Esto es lo que no queremos ver, por ejemplo, en programación, y a la hora de colocar nuestro código listo de manera legible y tener el control de nuestras funciones, pues nos dificulta mucho la tarea, debido a que me puede imprimir, por ejemplo, la primera pregunta, después la 14 pregunta, después la 12 pregunta. No, pues eso no sería totalmente obvio. Entonces esto es en teoría molesto, pero vamos a arreglar esta función de la siguiente manera. Nuestro problema, porque yo quiero que me imprima primero Hulk, Iron Man y después Spider-Man. Para eso JavaScript coloca una solución que se llama los famosos callback. Principalmente esta es una función que pasa a otra función, es decir, que cuando se realiza la primera función espera que ejecute la primera función y después ejecuta la segunda función y después la tercera función y así sucesivamente. Entonces espera que yo llame a Hulk, después de llamar a Hulk, si necesitamos apuros y todavía siguen apareciendo más villanos, llamamos a Iron Man. Después de llamar a Iron Man pasamos y llamamos a Spider-Man y así sucesivamente. Y eso es lo que hace principalmente el famoso callback. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos tal cual el primer código. Vamos a pasar aquí y vamos a modificarlo. Va a pasar una función llamar héroe de tipo string, que va a pasar un string y voy a llamar la función el famoso callback. ¿Listo? Voy a ejecutar mi función tal cual cuando termine de ejecutar la segunda función, tal cual cuando termine de ejecutar la tercera función.
le coloco aquí callback, listo, callback y callback. Eso es todo, listo. Voy a llamar mis héroes porque todavía no los tengo. Me puedo copiar exactamente la misma función que tengo acá, listo. Y voy a hacer lo siguiente, voy a anidar funciones dentro de funciones. Es decir, que si yo llegaría y hiciera esto acá, pues no me funciona. Entonces tengo que anidar funciones dentro de funciones para poder llamar este callback. Entonces vamos a darle aquí en hold, coma, le voy a colocar esta función que me retorne, listo, al héroe, listo, a los héroes. En ese caso va a llamar a Hulk, después de Hulk va a llamar a Iron Man y va a ejecutar Iron Man, listo. Después de Iron Man también tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a ejecutar la función, voy a retornar a Spider-Man, listo, y así es como lo retorno. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a subir a Spider-Man y voy a hacer exactamente lo mismo. Una vez termine Spider-Man, listo, de ir y ayudarnos contra el crimen, listo, voy a hacer exactamente lo mismo si yo tuviera otro héroe y le daba aquí que me haga la función de flecha para retornar otra función y lo ejecutaría, listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer, perdónenme acá, y listo. Entonces lo que hace principalmente la función llamar héroe, si la vemos con la diferencia esta, es que esta función anida funciones dentro de funciones. Es decir, que primero llama a Hulk, después llama a la función Iron Man, después llama a la función Spider-Man. Son 3 funciones, por eso se llama anidación de funciones. Listo, le voy a colocar guardar y no nos debe botar ningún error. Antes de eso voy a darle a esta parte comentar, listo, para que ustedes vean la diferencia. Listo, ahora ya no me puedo imprimir nada en consola y ahora sí llamemos a nuestro héroe. Para eso voy a llamar la función llamar todos los héroes, por favor ayúdennos, y ahí ya tendríamos nuestra función llamar todos los héroes. Vemos que ahora sí nos ejecuta Hulk, después Iron Man y después Spider-Man. Listo, entonces ya tendríamos la solución como lo dice JavaScript. Si yo tengo aquí una función y no me la ejecuta en orden sino de manera aleatoria, listo, coloque y utilice los callback, listo, que principalmente los callback lo que hacen primeramente es que espera que se ejecute la primera función y después de ejecutarse llama a la segunda función, después de ejecutarse la segunda función llama a la tercera función y así sucesivamente. Y esto es lo que se llama los famosos callback, es decir que estoy anidando funciones dentro de funciones. Ahora estamos, hasta el momento pues el código funciona perfectamente, listo, pero desde mi punto de vista ahora se ve como feo, como desordenado. Si nos podemos a comparar por ejemplo con este, pues aquí yo lo veo más entendible, ¿no? Llamo al héroe, ejecuto aquí las funciones y se ve como mejor. Puedo entender un poco mejor la sintaxis de mi código. Pero con callback esto se complicó. ¿Cómo así anidar funciones dentro de funciones? Esto principalmente es un problema muy común a la hora de ejecutar nuestro código, listo, y se llama el famoso callback health. Se lo voy a colocar aquí, listo, callback health, listo. Y lo que busca principalmente este callback health es que lo que hace es anidar funciones dentro de funciones, listo, lo que hace o se dificulta leer de manera clara el código. Imagínense que nosotros tuviéramos, no sé, aquí solo somos 3 funciones. Imaginemos que tuviéramos, por ejemplo, no sé, 10, 20 funciones, 15 funciones para ejecutar, no sé, cierto tipo de código. Y tuviera que anidar funciones dentro de funciones. Pues estaría incurriendo en el famoso callback health. Algo que me es difícil de comprender, entender y que, por ejemplo, mi equipo de trabajador o de programadores no va a tampoco comprender. Para esto, JavaScript principalmente ejecuta una solución. O nos dice, bueno, usted está incurriendo en el famoso callback health. Usted tiene que mejorar su código para estandarizarlo y que todos podamos tener o entender su código. Para eso, JavaScript nos dice y nos lleva a las promesas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ya entendimos que los callback health son de tal manera útiles en la medida que no utilicemos más de 2 o una función, ya que si no estaríamos entrando en los famosos callback health, que lo que busca hacer es que anidemos funciones dentro de funciones, código difícil de leer y de comprender, y no una buena práctica a la hora de realizar nuestra sintaxis en el código. Entonces vamos a ver cómo funcionan las promesas en JavaScript para corregir este posible error, o este posible, no llamémoslo error, este posible confusión o sintaxis en torno a nuestro código. Ya nos vemos ahora sí en nuestras promesas. Entonces ya tenemos
totalmente nuestro código funcional, nuestra función. Llama primero Hulk, después a Iron Man y después a Spider-Man. Sin embargo, entramos en el fenómeno llamado callback hell, que es anidar funciones dentro de funciones, lo que dificulta, por decirlo así, su lectura en el código. O tal vez no es tan buena práctica en torno a no entender un poco ese código que nosotros tenemos allí. ¿Listo? Para eso, JavaScript nos presenta la siguiente solución que se llama las promesas. Principalmente una promesa lo que consta es la creación de un objeto, ¿listo? De tipo promise, ¿listo? Así siempre se llama promise, el cual recibe dos parámetros. Uno, el resolve y el otro, el reject. El resolve principalmente contendrá el resultado de la función que se está ejecutando dentro de la promesa. Y el reject contendrá una respuesta del error siempre y cuando no se pueda resolver esa promesa. Por otro lado, esa promesa trabaja como con condicionales, coloquémoslo así. ¿Listo? En teoría, el condicional then y el condicional catch. ¿Listo? Que es como un if o else. El then va a ejecutar principalmente la promesa en caso de que ésta se ejecute satisfactoriamente. ¿Listo? Y el catch principalmente lo que va a resolver es estimar el error que nosotros pondremos tender en nuestras funciones. ¿Listo? Entonces aquí les coloqué un ejemplo o les coloqué para que ustedes entiendan un poco mejor. Vamos a tener un objeto. Ese objeto lo vamos a crear con new promise, o se va a llamar simple promise. Este va a tener dos estados, un resolve y un reject. El resolve va a capturar el resultado y el reject va a capturar el error. Y eso es todo. También tendríamos dos condicionales, then, que es como parecido a un if, y catch, que es parecido como un else. El then va a colocar la condición y la promesa, si la promesa se ejecuta satisfactoriamente, se ejecutará. En el caso de que la promesa no se ejecute satisfactoriamente, lo vamos a pasar a través del catch. Entonces, vamos con nuestro ejemplo a continuación. Coloquemos la función misma, llamar héroes, pero primero comentémonos esto. ¿Listo? Llamamos la función llamar héroes, guardemos aquí primeramente y démosle control C. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer primeramente lo que nos dice aquí. Ya no voy a llamar un callback, ¿listo? Sino solo voy a llamar mi héroe de tipo string. En ese caso voy a hacer un return, ¿listo? Ese return principalmente, ¿qué contendrá? Ese return contendrá la nueva promesa o el nuevo objeto. New, vamos a crear un objeto, se va a llamar promise, ¿listo? Y acordémonos que ese promise va a tener dos estados, un resolve, listo, que es el que tenemos acá, coma, y un reject. Listo, colocamos aquí función de flecha y mi corchete. Listo, vamos a subir toda esta función de aquí porque aquí ya dejó de funcionar hacia arriba, acá. Listo, perfecto. Vamos a alinear esto acá y ahora sí tenemos la esta. Como ya no tenemos el callback, pues ya no lo necesitamos. Necesitamos que cuando se ejecute o hagamos el llamado a un héroe, nos coloque un resolve. ¿Listo? O resolve. Y lo ejecutamos allí. ¿Listo? Que es el que tenemos acá. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a guardar cambios y no nos debe ejecutar ningún error. Ahora mandemos llamar a nuestros héroes. En ese caso podríamos copiarnos esta misma función. ¿Listo? O crear nuestra propia función. Creemos nuestra propia función. Da lo mismo. Función. ¿Listo? Llamar all héroes o all héroe. ¿Listo? Y vamos a ejecutar nuestra función. ¿Listo? Corchetes y listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar al héroe. ¿Listo? Llamar héroe. Vamos a ejecutar la función y vamos a llamar primeramente a Hulk. Listo. Una vez llamamos a Hulk, listo, colocamos el condicional then, que es el que tenemos aquí, que es el que evalúa la condición. En ese caso va a decir que una vez llame a Hulk, listo. Una vez llamemos a Hulk, por favor, ejecúteme el siguiente código. Una vez llamemos a Hulk, listo. Mándeme llamar a Iron Man. Es lo que tengo que decirle y hacemos exactamente lo mismo. Llamar héroe. Listo, aquí está. Listo, este llamar héroe me va a llamar rápidamente a Iron Man. Listo. Una vez llamemos a Iron Man,
listo. Le voy a colocar la siguiente condición, que es que una vez se ejecute esa función, me ejecute rápidamente la función de llamar a Spider-Man, listo, exactamente como lo teníamos allí, listo, dos corchetes y un slash, opción de flecha y listo. Y aquí le voy a colocar llamar héroe, listo, Spider-Man, listo, perfecto. Ya tendríamos nuestra función. Llamemos a nuestros héroes. Necesitamos ayuda, por favor, ayúdenos. Llamar todos los héroes. Listo. Vamos a guardar y vemos que no lo ejecuta bien. Si vemos la diferencia entre esta parte de aquí de los callback y la diferencia entre las promesas, pues en teoría mejora un poco el código, digámoslo así, ya que puedo avalar las condiciones, puedo colocar un error. Imaginémonos que, por ejemplo, con esta promesa tuviéramos, no sé, que llamar a diferentes y comprobar si por ejemplo, el login. Que el login, por ejemplo, tiene que comprobar si verdaderamente es un correo o si está bien la clave o si está bien la contraseña. Pues la promesa sería totalmente efectiva, ya que tenemos un resolve y un reject. ¿Para qué? Para corregirlo y comprobarlo. ¿Listo? De tareita, quiero que me coloquen ahí, a ver si pueden. De tareita ustedes me pueden hacer el reject. ¿Cómo ustedes harían o plantearían el reject? ¿Listo? O el error en torno a esta promesa. Por ahora en teoría no lo vamos a hacer, pero es principalmente eso. Esto es lo que es una promesa. Y si vemos, es algo parecido aquí. Aquí también estamos anidando funciones sobre funciones, solo que a través de condiciones. Principalmente, llaman a Hulk, después de que llama a Hulk, pasa a Iron Man, después de que pasa a Iron Man, pasa a Spider-Man. ¿Listo? Y esto lo podemos hacer aún más legible. Y es algo que ha mejorado principalmente JavaScript y el cual veremos a continuación en los Asina Wait. El código funciona correctamente. Tendremos aquí, llama primero Hulk, después a Iron Man y Spider-Man. Después de que llame una función, llama a la otra y así sucesivamente. Es lo que nos gusta de las promesas. Y principalmente es eso. Sin embargo, JavaScript nos dice que podemos hacer un poco más simplificado este código con menos líneas de código y ejecutando exactamente lo mismo. Y es uno de los beneficios que nos ofrece la función AsinaWait, que principalmente lo que hace es que llama la función así, es decir, la coloca aquí al inicio, listo, y este elemento, por decirlo así, devuelve una promesa. Esa promesa, listo, esa función AsinaWait devuelve el valor, listo, y una vez se cumple esa promesa, listo, devuelve ese valor devuelto. Es decir, que una vez se ejecuta esta condición, me va a devolver Hulk, me va a devolver Iron Man, me va a devolver Spider-Man. Va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, las funciones AsinaWait se caracterizan porque son mucho más rápidas en torno a ser más legibles, ¿listo? Mucho más entendibles a la hora de tener un código más limpio y menos líneas de código a la hora de escribirlo. Y entender y captar mucho mejor el código. Eso es lo que nos coloca una función AsinaWait. También AsinaWait se caracteriza porque también podemos trabajar con den y con cache, ya que podemos trabajar con las promesas. Es decir, que tendríamos una promesa, listo, dentro de la función AsinaWait. Y esta función AsinaWait también se caracteriza porque nos permite también, imagínense que nosotros, por ejemplo, tuviéramos un login y que nosotros tuviéramos muchos requests a la hora de consultar en la base de datos. Obviamente, entre mayores requests, nuestro servidor, en fin, o nuestros requerimientos en torno a nuestro programa va como a volverse lento dependiendo de los requests. Por eso podemos ejecutar las funciones AsinaWait, el cual nos permite ver que cuando se ejecute la función, se ejecute en cierta cantidad de tiempo con el fin de que éste no se sobrecargue allí al servidor. Por eso estas funciones AsinaWait, listo, es muy importante a la hora de ejecutarlos. Listo. Estas funciones AsinaWait son soportadas hoy en día, listo, apareció a través del JavaScript 7 y son soportadas hoy en día por la mayoría de navegadores, Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, para, por decirlo así, computadores, y para sitios móviles también, todos y cada uno de ellos. Los únicos que no son soportados con estas funciones AsinaWait son Internet Explorer, ¿listo? Es el único, por decirlo así, navegador que no es soportado. Entonces, como ya sabemos, los AsinaWait lo que busca es que escribamos código o menor líneas de código con el mismo resultado y de manera más efectiva, ya que voy a manejar las promesas y un código más legible.
Entonces vamos a trabajar un ejemplo claro, el cual nos permita ver que nosotros, por ejemplo, podemos manejar un assign await de manera correcta, es decir, de manera simple, y vamos a ver la diferencia con estas. Entonces, copiémonos esta misma promesa. Acordémonos que los assign await pueden manejar estas mismas o pueden manejar promesas dentro de sus funciones. Vamos a crear ahora sí nuestra función. ¿Listo? Siempre una función assign await empieza con lo siguiente: async, de asíncrona, ¿listo? Función, ¿listo? Le pasamos el nombre, llamar all, todos los héroes, o llamar todos los héroes, o llamar a todos los héroes, ¿listo? Le pasamos allí la condición y eso es todo. Una vez llamamos todos los héroes, ¿listo? Lo que hacemos es colocar el await. El await es traducido al español como espere. Primero llamemos a, ¿listo? Entonces lo vamos a pasar aquí, llamar héroe, ¿listo? A Hulk. ¿Listo? Llamemos a Hulk primeramente. ¿Listo? A mí me gusta en mayúscula. ¿Listo? Eso es todo. Vamos a llamar primeramente a Hulk. Después voy a llamar a Iron Man. Y después voy a llamar a Spider-Man. Y eso es todo. ¿Listo? Después de colocar ese await, voy a llamar a todos mis héroes. Entonces le voy a decir llamar a todos los héroes. Necesitamos ayuda. Voy a llamarlos aquí y los voy a imprimir. ¿Listo? Aquí en promesas vamos a comentar para que ustedes vean la diferencia. ¿Listo? Command 7, guardo y listo. Entonces vemos que tenemos exactamente lo mismo que tendríamos anteriormente. Ejecutamos nuestra promesa, listo. Le pasamos el resolve. Si nosotros quisiéramos manejar el reject, pues lo podemos hacer. Este les quedó de tarea. Y le pasamos, también le podríamos pasar then en caso de que tuviéramos algún error o alguna condición. Y también le podríamos pasar catch en el caso de que tuviéramos algún error. Y allí vemos la diferencia entre, por ejemplo, una promesa, el cual gasta alrededor de 32 líneas de código, y una assign await, 21 líneas de código, estableciendo un código más limpio, más legible a la hora de ejecutar. Y esto era todo lo que les quería mostrar con las funciones asíncronas en JavaScript. En teoría vimos todo lo que es las callback, cuando no debemos ejecutar función dentro de otra función, es decir, los callback help. Vimos también las funciones o las promesas, la cual principalmente ejecuta un objeto promise, el cual resuelve un resultado y un reject, un error. Y vemos los assign await, que principalmente también maneja promesas y dentro de sus promesas ejecuta un mejor código y más limpio. Eso es principalmente las diferencias entre todas y cada una de ellas. Ahora, déjenme en los comentarios cuál es la que a ustedes más les gusta. Sí, los callback, las promesas o los assign await. Y cuál es la que utilizarían en su diario vivir como programador o vida de programador. Yo me quedo con las assign await porque me gusta más tener un código más limpio, más entendible y que pueda ejecutar exactamente lo mismo pero con menos líneas de código. De eso se trata la programación. Activen la campanita, suscríbanse y den like a este canal, así me ayudan de todo un poquito. Y también espero les haya gustado este vídeo y espero poder subir aún más videos si Dios quiere la próxima vez. Nos veremos en una próxima ocasión.